Sonrió mientras servía la cena de acción de gracias. Gracias a tu ruptura, mi prima soltó una risita. Finalmente puedo tener una reunión familiar sin él. Una X menos de la que preocuparse, ¿verdad? Me puse de pie, con el plato aún lleno. Me fui sin decir una palabra, con las sonrisas aún en sus rostros. Días después, se cortó la luz. Las facturas se acumularon. El refrigerador se vació. Su wifi murió en medio de llamadas de chismes. Llamadas frenéticas. Dejé que sonaran. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana llenaba el aire, mezclándose con el bajo murmullo de risas y conversaciones. El rico aroma del pavo asado y la salsa de arándanos especiada flotaba por el comedor, un marcado contraste con el nudo pesado en mi estómago. Se suponía que el día de acción de gracias era para la gratitud, para que la familia se reuniera, pero esa noche me sentí como una extraña en mi propia mesa. Me senté rígida en mi silla, con los dedos alrededor del tallo de mi copa de vino, apenas bebiendo el líquido frío. El peso de la mirada de mi madre se posaba sobre mí, aguda y perspicaz, como si estuviera esperando algo, esperando que reaccionara, esperando que me rompiera. Chelsea, cariño. La voz de mi madre cortó la charla, sedosa y dulce, pero con algo frío bajo la superficie. Debes estar aliviada, ¿verdad? Parpadeé, dejando mi copa. ¿Aliviada? Ella sonrió, estirando los labios lenta y deliberadamente. Oh, ya sabes, dijo, gesticulando vagamente con el tenedor. Ahora que Tyler está fuera de escena, las cosas finalmente pueden volver a la normalidad. Se me revolvió el estómago. Una risa baja vino del otro lado de la mesa. Mi prima Maddie se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de diversión. Sí, una X menos de la que preocuparse, ¿verdad? Sonrió, metiéndose un bocado de puré de papas en la boca, como si no me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Las palabras resonaron en mi mente, apagadas y confusas. Sentí que mi respiración se entrecortaba, mis dedos se apretaban alrededor de la servilleta mientras mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué? Murmuré, con la voz apenas audible. Oh, vamos, Chelsea. Maddie se rió, sacudiendo la cabeza. Sabes que nunca iba a durar, y honestamente, es lo mejor. Si te hubieras casado con él, probablemente seríamos nosotras las que tendríamos problemas para pagar las facturas. Un silencio agudo y sofocante se extendió sobre la mesa. El aire se volvió denso, lleno del peso de verdades no dichas. Mi madre levantó su copa de vino en un brindis informal, con los labios curvados en las comisuras. Pero míranos ahora, dijo, con la voz goteando satisfacción. Juntos, como siempre. Nadie se interpone entre la familia. El mundo a mi alrededor se convirtió en ruido blanco. Las risas, el tintineo de los platos, la calidez de la comida navideña, todo se desvaneció en el fondo. Todo lo que podía oír eran los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Habían planeado esto. Habían querido esto. Cada pelea con Tyler, cada malentendido, cada momento de duda que había envenenado nuestra relación, no había sido solo mala suerte, habían sido ellas. Una comprensión repugnante me invadió, helada y sofocante. Nunca me habían apoyado, nunca habían querido que fuera feliz, solo querían control. Y ahora, aquí estaban, brindando por mi corazón roto. Tragué saliva con dificultad, tenía la garganta seca y apretada. Podía sentir sus ojos sobre mí, esperando que sonriera, que asintiese, que fingiera que su traición no me atravesaba como una cuchilla. Pero no lo hice. En cambio, dejé la servilleta junto a mi plato intacto y lentamente empujé mi silla hacia atrás. El sonido de la madera raspando contra el suelo se sintió ensordecedor en el pesado silencio que siguió. Chelsea, la voz de mi madre era suave, pero había un destello de algo más en su tono, curiosidad, diversión. No respondí. Me puse de pie, con las manos a los costados, el rostro ilegible. Maddie inclinó la cabeza, con los ojos bailando con una burla apenas disimulada. Oh, vamos, bromeó. ¿En serio estás enojada? La miré fríamente, con firmeza e inquebrantable. Luego me fui, sin decir una palabra, sin mirar atrás. Oí a mi madre exhalar una pequeña risa, como si acabara de ganar algún juego tácito. Maddie murmuró algo en voz baja, pero yo ya estaba entrando en el pasillo, lejos del peso sofocante de sus risas. Tomé mi abrigo del perchero cerca de la puerta, poniéndomelo sobre los hombros con movimientos lentos y deliberados. Me temblaban las manos, pero no estaba segura de si era rabia, angustia o algo completamente distinto. Cuando alcancé el pomo de la puerta,
Una voz me llamó por detrás. Chelsea. Me quedé paralizada por una fracción de segundo. Pensé, esperé, que tal vez, solo tal vez, alguien se hubiera dado cuenta de lo que habían hecho, que tal vez todo esto fuera una broma cruel, un malentendido, y que en cualquier momento mi madre vendría corriendo. Me diría que todo era un error, que realmente le importaba. Pero entonces volvió a hablar. Sé intelligent, Carino. La familia siempre es lo primero. Sentí que mis dedos se curvaban alrededor del pomo de la puerta, mis uñas se clavaban en la palma de mi mano. Empujé la puerta para abrirla. El frío aire de noviembre me golpeó la cara como una bofetada, agudo y mordaz contra mi piel enrojecida. Salí y cerré la puerta detrás de mí, dejándolas fuera, no solo por la noche, sino para siempre. Mientras caminaba por el camino de entrada, mi aliento formaba nubes blancas en el aire gélido. El lejano murmullo de risas aún flotaba desde el interior, amortiguado por las paredes que alguna vez se habían sentido como un hogar. Pero no era mi hogar, ya no. Subí a mi auto, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me negué a llorar, no por ellas, ya no. En cambio, me senté en silencio. El peso de la noche se asentó profundamente en mis huesos. Una respiración lenta y deliberada, luego otra, y luego un pensamiento, uno que envió una fría y ardiente determinación a través de mí. Pensaron que habían ganado, pensaron que me habían roto, que volvería arrastrándome, obediente y ciega, como antes. Pero se equivocaban, porque no solo me estaba alejando, las estaba dejando atrás para siempre, y esta vez, eran ellas las que estaban a punto de perderlo todo. El aire nocturno era agudo contra mi piel. El frío se hundía en mis huesos mientras estaba sentada inmóvil en mi auto, con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Las palabras de mi madre aún resonaban en mi mente. La familia siempre es lo primero. Había pasado toda mi vida creyendo eso, y sin embargo, esta noche, esa frase no se sentía como amor, se sentía como una amenaza. Forcé una respiración lenta y constante por la nariz. Mi corazón latía con tanta violencia que casi ahogaba el mundo que me rodeaba. Las farolas proyectaban largas rayas doradas sobre el capó de mi auto, pero no pude encender el motor, porque ahora, sentada en el silencio sofocante, los recuerdos comenzaron a encajar, un rompecabezas que no me había dado cuenta de que se estaba armando justo enfrente de mí. Las señales siempre estuvieron ahí, simplemente nunca las vi. Una semana antes de la ruptura, había sorprendido a Tyler mirando su teléfono, con la mandíbula apretada y los hombros tensos. Cuando le pregunté qué le pasaba, dudó un momento antes de negar con la cabeza y restarle importancia. No es nada, dijo, forzando una sonrisa, pero no era nada. Mirando hacia atrás, recordé la forma en que había comenzado a alejarse, como nuestras conversaciones habían pasado de ser fáciles y ligeras a tensas y cuidadosas, como me miraba con algo ilegible en sus ojos, duda, vacilación, confusión. En ese momento, pensé que tal vez era estrés, tal vez el trabajo lo estaba afectando, tal vez yo había hecho algo mal. Pero ahora lo sabía. Habían estado en su oído, y también habían estado en el mío. Mi madre tenía una forma de decir las cosas, no mentiras descaradas, sino palabras cuidadosas y deliberadas que te hacían cuestionar cosas que nunca hubieras dudado antes. Nunca le había gustado Tyler, no porque fuera una mala persona, no porque me hubiera tratado mal, sino porque era un riesgo, porque me amaba de una manera que la ponía nerviosa. Y si Tyler y yo nos casábamos, ese amor significaría una cosa: ya no le pertenecería. Todavía podía oír la forma casual en que lo había dicho meses antes de la ruptura. Chelsea, cariño, ¿estás segura de que él es el indicado? Yo solo, no quiero que te lastimen. Hombres como él, pierden el interés tan rápido, y lo último que necesitas es que te dejen sin nada. Había dejado que las palabras flotaran en el aire el tiempo suficiente para que la semilla echara raíces. Y luego estaba Maddie, siempre riendo, siempre bromeando, excepto que las bromas siempre eran sobre Tyler. Es lindo, pero, ¿no te parece un poco raro últimamente? No sé, Chess, simplemente tengo una vibra extraña, ya sabes. Si alguna vez te rompe el corazón, te juro que te ayudaré a arreglar su auto. En ese momento, lo había ignorado, pero ahora me daba cuenta de lo que habían estado haciendo. Habían estado plantando dudas, dudas sutiles, silenciosas y pequeñas que no parecían dañinas al principio, hasta que comenzaron a cambiar la forma en que lo veía. Y mientras me susurraban, también le estaban susurrando a él, las conversaciones que nunca conocí. Alcancé mi teléfono, con los dedos temblorosos, mi pulso latiendo contra mis costillas. Abrí mis mensajes de texto.
El nombre de Tyler todavía estaba allí, sentado en el mismo lugar donde había estado durante semanas, intacto, sin respuesta. Había mensajes a los que nunca había respondido. Chelsea, por favor, solo necesito hablar. Te juro que no quise que esto sucediera así. Ni siquiera sé qué creer en Amor. Lo había ignorado, no porque quisiera, sino porque para entonces ya estaba convencida de que me había traicionado. Pero ahora, algo feo y sofocante se enroscaba en mi estómago, como si tal vez, solo tal vez, él también hubiera sido manipulado. Abrí mi registro de llamadas y luego lo vi. Múltiples llamadas de mi madre a Tyler una semana antes de la ruptura. Miré la pantalla, conteniendo la respiración. ¿Por qué mi madre llamaría a mi novio? Mi estómago se retorció violentamente. Ya sabía la respuesta. Recordé la última discusión que Tyler y yo habíamos tenido. Había sido diferente a todas las demás. Había estado distante, retraído, al límite. Ya ni siquiera sé qué es real, Chelsea, había dicho, pasándose una mano por el pelo. No sé si me estoy volviendo loco o si he estado ciego todo este tiempo, ciego a lo que te he pedido. Había susurrado. Pensé que me estaba acusando. Pensé que se había dado por vencido conmigo, pero ahora, sentada en mi auto con las piezas encajando, me di cuenta de que él había estado tan perdido como yo. Le habían contado mentiras sobre mí, al igual que me habían contado mentiras sobre él. Habían envenenado nuestra confianza, ladrillo a ladrillo, hasta que no quedó nada más que sospecha y dolor. Y lo habían hecho por una sola razón, porque si nos quedábamos juntos, los habría dejado atrás. Tragué saliva con dificultad, con los dedos temblorosos mientras pasaba el cursor sobre el nombre de Tyler. Me había alejado de él, tal como querían, pero ahora sabía la verdad. Tenía una opción. Podía dejar que el daño que causaron fuera permanente, o podía averiguar si todavía era posible arreglar lo que habían roto. Una fría ráfaga de viento sacudió el auto. Las ramas del exterior proyectaban largas, sombras esqueléticas sobre el parabrisas. Por primera vez desde la ruptura, me permití imaginar un final diferente, un final en el que no ganaban, un final en el que no les permitía reescribir mi historia. Cerré los ojos, respiré hondo y tomé una decisión. Toqué la pantalla y luego llamé a Tyler. El mundo fuera de mi apartamento estaba tranquilo, pero sabía que en la casa de mi madre, las cosas estaban empezando a empeorar. Solo habían pasado unos días desde que dejé de financiar sus vidas, y las grietas ya comenzaban a mostrarse. Los mensajes de texto habían pasado de ser solicitudes corteses a demandas irritadas, y pronto se convertirían en pánico total. Habían construido sus vidas en torno a la suposición de que yo siempre estaría allí para atraparlos, pero ahora se estaban cayendo. La primera señal de su caída llegó antes de lo que esperaba. Me acababa de sentar en mi sofá con una taza de té cuando mi teléfono vibró. El nombre en la pantalla hizo que mi pecho se tensara, pero no por miedo. No respondí. Segundos después, otra vibración, un correo de voz. Dudé, luego presioné reproducir. Chelsea, la compañía eléctrica llamó hoy. Debe haber algún tipo de error, porque dicen que se rechazó el pago. Les dije que se resolvería de inmediato, pero no puedo acceder a la cuenta. Llámame y soluciona esto, cariño. Soluciona esto, como lo había estado haciendo toda mi vida. Me recosté, dejando que su voz se reprodujera en el silencio de mi apartamento. Debería haber dolido escucharla tan informal, tan autoritaria, pero en cambio, todo lo que sentí fue una extraña especie de claridad. No hubo reconocimiento de lo que me había hecho, ni disculpas, ni remordimientos, solo expectativas. Ella todavía pensaba que me encargaría de eso. Estaba a punto de aprender lo contrario. 2 días después, los mensajes llegaron en rápida sucesión. Maddie, ¿entonces nos estás ignorando? Maddie, en serio, Chelsea, el wifi no funciona. Lo necesitamos para el trabajo. Mamá, no entiendo qué está pasando. Intenté comprar comestibles hoy y mi tarjeta fue rechazada. Pensé que tal vez había una alerta de fraude, pero cuando llamé al banco, dijeron que la cuenta estaba cerrada. Necesitamos hablar. Sonreí, dejando mi teléfono. Ni siquiera se habían dado cuenta todavía. Los había cortado por completo. No más cuentas de crédito compartidas, no más pagos automáticos, no más dinero fácil. Y ahora, sin mi apoyo, se enfrentaban a una realidad para la que nunca se habían preparado. Su casa, la que había mantenido a flote durante años, finalmente comenzaba a derrumbarse. Conocía a mi madre lo suficientemente bien como para predecir lo que sucedería a continuación. Primero confusión, luego frustración y luego culpa. Efectivamente, al final de la semana, los mensajes adquirieron un nuevo tono.
Mamá. No sé por qué nos estás haciendo esto, Chelsea. Somos tu familia. Siempre hemos estado ahí para ti. Maddie. Esto es tan infantil. Mamá está estresada y tú solo estás sentada ahí, viendo cómo luchamos. Eso está mal. Mamá. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me lo pagas? Exhalé bruscamente, tirando mi teléfono sobre la mesa. Era casi risible lo rápido que su preocupación se había convertido en culpa. No les importaba que yo hubiera sido la herida. Solo les importaba lo que habían perdido. Una tarde, mientras salía a caminar, pude vislumbrar cuánto habían cambiado las cosas para ellos. No estaba evitando la casa de mi madre, pero tampoco había planeado pasar por delante. Sin embargo, cuando giré en la calle familiar, mis pies me llevaron hacia el lugar que alguna vez había sido mi hogar. Parecía igual por fuera, pero algo se sentía diferente. La luz del porche estaba apagada. Las cortinas estaban corridas, como si trataran de ocultar lo que estaba sucediendo adentro. Y entonces lo vi, un trozo de papel amarillo pegado a la puerta principal. Desde donde estaba parada, pude distinguir las letras en negrita: aviso final, advertencia de corte de servicios públicos. Me detuve en seco. La electricidad, se les estaba acabando el tiempo. Debería haberme sentido culpable. Debería haber sentido algo, pero todo lo que sentí fue un frío y agudo sentido de la justicia. Esta era la vida que habían elegido. Me habían alejado, se habían reído de mi dolor. Habían destrozado lo único bueno que tenía en mi vida, todo porque querían seguir usándome. Ahora estaban viendo exactamente cómo era la vida sin mí. Me alejé de la casa y seguí caminando. Por primera vez en años, me sentí ligera. No les debía nada, no tenía que salvarlos. Y por primera vez, ellos también estaban empezando a darse cuenta. Sus sonrisas se habían desvanecido, su cómoda vida se les escapaba de las manos. Y yo, finalmente era libre. La primera vez que dejé que la llamada de mi madre sonara sin contestar, sentí una sensación extraña y desconocida: poder. Durante años, lo había dejado todo para contestarle, ya fuera en el trabajo, con amigos o agotada después de un largo día. Nunca me preguntaba si tenía tiempo, esperaba que yo lo hiciera. Pero ahora era ella la que esperaba. El teléfono volvió a sonar, persistente, insistente. Lo miré, luego lo dejé sonar. Ignorarlas no fue difícil al principio. Los mensajes de texto y los correos de voz no eran más que una prueba. Querían ver si me quebraría, si me sentiría culpable, si volvería corriendo como siempre lo había hecho. Pero cuando no lo hice, fue entonces cuando el tono comenzó a cambiar. Mamá. Chelsea. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué no contestas? Maddie. ¿En serio estás ignorando a tu propia familia? Eso es horrible. Leí cada mensaje en silencio. No se estaban disculpando, no estaban reconociendo lo que habían hecho. Simplemente estaban confundidas sobre por qué su fuente de comodidad, estabilidad y dinero se había agotado repentinamente. Y las iba a dejar confundidas. Al día siguiente, 7 llamadas perdidas. Mamá, Maddie. Luego mamá de nuevo. Para el cuarto correo de voz, pude escuchar la frustración filtrándose a través de sus palabras. Chelsea, ¿qué está pasando? Sé que estás recibiendo estos mensajes. Eres mejor que ignorar a tu propia madre. Me reí, de verdad me reí. La ironía. ¿Ella pensaba que yo era mejor que qué? ¿Volver a caer en su manipulación? Tiré mi teléfono al sofá y seguí con mi día. Me preparé un desayuno de verdad. Algo para lo que nunca había tenido tiempo cuando estaba ocupada limpiando sus desastres. Tomé una ducha larga e ininterrumpida. Me senté en silencio, disfrutando del raro lujo de saber que nadie podía exigirme nada. Fue estimulante. Y cuando mi teléfono volvió a sonar, ni siquiera me molesté en mirar. Pasó una semana. Los mensajes de texto disminuyeron. Las llamadas no eran tan frecuentes, pero podía sentir la ansiedad creciendo en su silencio. Entonces, una noche, mi teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez, fue una videollamada. Miré la pantalla. Mi madre, normalmente, odiaba las videollamadas, solo las usaba cuando quería ser dramática. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Unos segundos más tarde, apareció un mensaje de texto. Mamá, bien. Si no vas a contestar, al menos mira lo que nos estás haciendo. Se cargó una imagen debajo de su mensaje. Una foto de su casa, completamente oscura, sin luces, sin brillo en las ventanas, nada más que una silueta fría y vacía contra la noche. Habían cortado la electricidad. Incliné la cabeza, mirando la imagen. Bien. Otro correo de voz llegó a la mañana siguiente. Esta vez, la voz de mi madre era más suave, casi suplicante. Chelsea, cariño, creo que ha habido un malentendido.
Hemos estado bajo mucho estrés últimamente, ya sabes. Puede que haya dicho algunas cosas que no quería decir, pero ya sabes que así soy yo. No deberías tomártelo tan personalmente. Así que ahora era un malentendido. Así que ahora estaba siendo demasiado sensible. Era fascinante ver cómo la manipulación cambiaba de forma, cambiaba de táctica, intentaba volver a entrar. Casi admiraba el esfuerzo, pero no iba a caer en la trampa. Para la segunda semana, sus mensajes de texto se volvieron de un tipo diferente de desesperación, no porque me extrañaran, no porque lo lamentaran, sino porque me necesitaban. Maddie, está bien, pero de verdad, ¿cuánto tiempo vas a estar enojada? Ya has dejado clara tu postura. ¿Puedes arreglar esto ahora? Mamá, estás siendo ridícula. La compañía eléctrica ni siquiera me hablará porque la cuenta está a tu nombre. Esta es tu responsabilidad. No hubo una disculpa, ni una pizca de remordimiento, solo enojo porque su red de seguridad había desaparecido. Había esperado que siguieran tratando de culparme. Lo que no había esperado era que comenzaran a culparse mutuamente. Unas noches más tarde, llegó otro mensaje de texto, este de Maddie. Maddie, no sé por qué estás enojada conmigo. De todos modos, esta fue idea de mamá. Ella es la que me dijo que la siguiera. Lo leí 2 veces, luego una sonrisa lenta y satisfecha cruzó mi rostro. Las grietas no solo se estaban mostrando, se estaban abriendo de par en par. Pasaron los días. Sus mensajes se volvieron más caóticos, más dispersos. Un minuto mi madre intentaba ser dulce, tratando de atraerme de nuevo con culpa y nostalgia. Al siguiente estaba furiosa, escupiendo correos de voz enojados sobre cómo se había sacrificado todo por mí, cómo estaba siendo egoísta y cruel. Los mensajes de texto de Maddie disminuyeron, como si finalmente se estuviera dando cuenta de lo que yo había sabido todo el tiempo. Nuestra madre la tiraría debajo del autobús en el momento en que lo necesitara. Me imaginé la casa, fría, oscura, silenciosa, sin wifi, sin gastos fáciles, sin salvavidas, solo ellas, solas, con las consecuencias de sus propios actos. Y yo, dormí mejor que en años. Esperaba un último intento desesperado, un mensaje final, una súplica final, pero nunca llegó. En cambio, dejaron de comunicarse por completo. No fue porque se hubieran rendido, no, las conocía demasiado bien para eso. Fue porque finalmente se habían dado cuenta de la verdad. Yo no iba a volver. Podían suplicar, podían manipular, podían echar culpas en todas direcciones. No importaba. No iba a contestar el teléfono. La primera vez que dudé antes de ignorar una llamada, no fue de mi madre ni de Maddie, fue de Tyler. Su nombre apareció en la pantalla tarde una noche, mucho después de que me hubiera adaptado a mi nueva realidad. Una sin el control de mi madre, una donde el silencio era mi escudo. Pero su llamada se sentía diferente. La miré. Mi corazón se apretó de una manera que no había sentido en semanas. La última vez que habíamos hablado, no había terminado bien. La ira, las acusaciones, la forma en que nos habíamos destrozado por cosas que ni siquiera eran reales. Pero ahora, con la verdad expuesta, no podía dejar de pensar en un simple hecho. Nos habían tendido una trampa. Nunca habíamos tenido una oportunidad, no con mi madre y Maddie trabajando entre bastidores para destruirnos. El teléfono dejó de sonar. Siguió un correo de voz. No lo escuché de inmediato, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Me tomó días siquiera considerar devolverle la llamada. Me dije a mí misma que no necesitaba hacerlo, que había seguido adelante, que recoger los pedazos de nuestra relación solo complicaría las cosas. Pero a altas horas de la noche, cuando la ciudad estaba tranquila y mis pensamientos eran más fuertes, seguía volviendo a la misma pregunta. ¿Y si todavía había algo que valiera la pena salvar? ¿Y si las habíamos dejado ganar? Había dejado que mi madre y Maddie me convencieran de que Tyler era un problema, al igual que lo habían hecho dudar de mí. Pero si habíamos sido lo suficientemente fuertes como para amarnos una vez, entonces tal vez, solo tal vez, todavía quedaba algo por lo que luchar. La noche siguiente, mientras estaba sentada en mi auto afuera de mi apartamento, hice algo que no había hecho en semanas. Marqué su número. Tyler contestó después de solo 2 timbres. Hubo una pausa, un silencio que se prolongó demasiado antes de que alguno de nosotros hablara. Luego, finalmente, su voz, Chelsea. Cerré los ojos al oírla. Una mezcla de vacilación y alivio se filtraba a través de su tono. Sí, murmuré. Soy yo. Otra pausa, y luego un silencioso suspiro, como si lo hubiera estado conteniendo durante semanas. No pensé que volvería a saber de ti, admitió. Yo tampoco. Las palabras quedaron pesadas entre nosotros, demasiado sin decir, demasiado tiempo perdido en cosas que ni siquiera eran reales.
Escucha, dije finalmente, sé lo que pasó. Sé lo que nos hicieron. Tyler no habló de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz fue más baja, más ronca. Yo también lo descubrí, dijo, pero cuando lo hice, ya era demasiado tarde. Te habías ido. Sus palabras dolieron, no porque tuvieran la intención de hacerlo, sino porque eran ciertas. Y por primera vez, no solo estaba enojada con mi familia, estaba enojada conmigo misma, enojada porque les había creído, enojada porque les había dejado convencerme de tirar algo que alguna vez había sido tan real. Lo siento, susurré, agarrando el teléfono con más fuerza. Tyler suspiró. Yo también. Pero había algo en su voz, una especie de esperanza silenciosa, una pregunta persistente, y yo sabía exactamente qué estaba esperando que dijera a continuación. Decidimos encontrarnos en el parque, aquel donde habíamos pasado tardes de verano perezosas hablando de nada y de todo a la vez. Se sentía más seguro que encontrarnos en cualquiera de nuestros lugares, terreno neutral, lejos de las sombras del pasado. Cuando lo vi de pie junto a los bancos, con las manos en los bolsillos y los hombros tensos, casi me di la vuelta. ¿Y si estuviéramos demasiado rotos para arreglarnos? Pero entonces levantó la vista, y sus ojos se suavizaron en el momento en que se encontraron con los míos, y de repente ya no tuve miedo. Me dedicó una pequeña sonrisa vacilante. Hola. Hola. Nos sentamos, un silencio incómodo se extendió entre nosotros por un momento antes de que finalmente hablara. Se metieron en nuestras cabezas, dije. Nos hicieron dudar el uno del otro. Tyler asintió lentamente, exhalando por la nariz. Odio que haya funcionado. Yo también. Tragué saliva, tenía la garganta apretada. No quiero que ganen. Sus ojos se dirigieron a los míos. Algo cambió en su expresión. Entonces no las dejemos. No fue fácil reconstruir algo que se había roto. Nunca lo es. Pero lo intentamos. Hablamos de todo, los momentos de duda, las noches que pasamos preguntándonos si habíamos cometido un error. Tyler admitió cómo mi madre lo había alcanzado, cómo lo había hecho cuestionarse si él era realmente lo que yo necesitaba. Le conté sobre los susurros cuidadosamente colocados, la manipulación, la forma en que Maddie se había reído de mi dolor mientras celebraba mi corazón roto. Cuanto más hablábamos, más claro se volvía. El amor nunca había sido el problema. El problema habían sido todos los demás. Y ahora, sin sus voces entre nosotros, finalmente podíamos volver a escucharnos. A medida que pasaban las semanas, algo cambió. Dejé de esperar a que él enviara mensajes de texto primero. Dejó de dudar antes de llamarme. Los muros entre nosotros no se derrumbaron de una vez, pero ladrillo a ladrillo, los derribamos. Y entonces, una noche, mientras caminábamos uno al lado del otro por las mismas calles que solíamos, Tyler tomó mi mano, no de una manera vacilante o insegura, sino de una manera que decía, estoy aquí. Te estoy eligiendo. Entrelacé mis dedos con los suyos, ya que yo también lo estaba eligiendo a él. El golpe llegó tarde una noche, agudo e insistente, contra la puerta de mi apartamento. Sabía que vendría. Las llamadas se habían detenido, los mensajes de texto habían disminuido, se habían quedado sin formas de comunicarse conmigo. Ahora, aquí estaban, parados al otro lado de mi puerta, esperando que los dejara entrar. Exhalé lentamente, dejando mi taza de té. Mis dedos se curvaron alrededor de la tela de mi suéter mientras me levantaba del sofá. El peso de todo, los años de manipulación, la traición, el corazón roto, se asentó sobre mis hombros. Pero ya no era esa chica, la que hacía todo lo posible para hacerlos felices, la que sacrificaba todo por personas que solo tomaban. Había recuperado mi vida. No. Era hora de cerrar esta puerta para siempre. Llegué a la puerta y dudé. A través de la mirilla, los vi. Mi madre y Maddie. Se veían diferentes, cansadas, desaliñadas, vestidas de forma sencilla. El peso de sus propios actos finalmente las había alcanzado. Pero no era tan tonta como para creer que se trataba de remordimiento. Esto no se trataba de arrepentimiento, se trataba de desesperación. Enderecé mi columna vertebral y abrí la puerta. El aire frío del pasillo entró corriendo, pero apenas lo sentí. El rostro de mi madre se suavizó al instante. Chelsea, arqueé una ceja. Me sorprende que hayas tocado. Pensé que la familia siempre era lo primero. Un destello de irritación cruzó sus rasgos antes de que lo suavizara. No estaba acostumbrada a que yo me mantuviera firme. Cariño, intentó de nuevo, su voz con esa calidez familiar y practicada que usaba cuando quería algo. ¿Podemos pasar? No me moví. Detrás de ella, Maddie se movió sobre sus pies, con los brazos cruzados. Parecía incómoda,
como si prefiriera estar en cualquier otro lugar menos aquí. Bien, que sintiera una fracción de lo que me había hecho pasar. No, dije simplemente. Por un breve momento, mi madre parpadeó, como si no hubiera esperado esa respuesta. Luego suspiró dramáticamente. Chelsea, no hagamos esto. Somos familia, necesitamos hablar. Me apoyé contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Es curioso, reflexioné. No querían hablar cuando estaban celebrando mi ruptura durante la cena de acción de gracias. Maddie se estremeció y los labios de mi madre se apretaron en una línea delgada. Eso fue un malentendido, dijo. Solo una breve risa. No, no lo fue. Un latido de silencio. Luego su voz se convirtió en algo más agudo, menos paciente. Esto ha durado lo suficiente, Chelsea. Has dejado clara tu postura, pero esto... Hizo un gesto entre nosotras, como si yo fuera la irracional. Esto es cruel. Incline la cabeza. Cruel. Maddie, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Lo entendemos, ¿de acuerdo?, murmuró, frunciendo el ceño. Estás enojada, has tenido tu pequeña rabieta, pero no podemos vivir así. Sentí que algo dentro de mí encajaba. No hubo un lo siento, ni un nos equivocamos, solo un no podemos vivir así. No les importaba yo, les importaba lo que habían perdido, y yo no iba a devolvérselo. Miré a mi madre a los ojos, firme, inquebrantable. ¿Sabes qué es gracioso?, dije, mi voz extrañamente tranquila. Entrecerró los ojos, claramente no divertida. Me hicieron creer que no podía sobrevivir sin ustedes, continué. Me convencieron de que necesitaba a esta familia, que necesitaba cuidar de ustedes. Di un paso adelante, lo suficiente como para ver a mi madre tensarse. Pero la verdad es, susurré, que ustedes eran las que no podían sobrevivir sin mí. El rostro de Maddie se retorció. Oh, vamos, Chelsea. No actúes como si fueras mejor que nosotras. Me volví hacia ella. Mis labios se curvaron en algo parecido a la diversión. No tengo que actuar. Simplemente finalmente conozco mi valor. Mi madre exhaló bruscamente. Su paciencia se agotaba. No tenemos tiempo para esto. Solo dime qué quieres. Pero ahí estaba. Pensaba que esto era una negociación, que tenía un precio por mi perdón. Sonreí, lenta y deliberadamente. Quiero que se vayan. Su rostro se oscureció. Chelsea, no esperé a que terminara. Retrocedí y cerré la puerta, firme, definitiva, una línea dibujada en el concreto. Y por primera vez en mi vida, no dudé. Me apoyé contra la puerta, escuchando por un momento. Hubo silencio. Luego la voz de Maddie, aguda, frustrada. Te dije que no iba a caer. Un murmullo bajo y enojado de mi madre. No pude distinguir las palabras, pero podía oír la amargura en ellas. Luego pasos, y finalmente, silencio. Cerré los ojos, inhalando profundamente. Se habían ido, para siempre, esta vez. Y nunca me había sentido más ligera. Lo que pasa con la gente tóxica es que no se van en silencio. Arañan, manipulan, te hacen dudar de ti misma. Pero una vez que las ves por lo que son, realmente las ves, pierden su poder. Ya no las necesitaba, nunca las necesité. Y mientras regresaba a mi apartamento, cerrando la puerta con llave detrás de mí, sonreí, porque por primera vez en mi vida, finalmente era libre. El silencio después de que se fueron fue diferente, no del tipo que se sentía pesado, no del tipo que me apretaba el pecho con incertidumbre. Este silencio era paz. Me quedé de pie en mi apartamento. La finalidad del momento se asentaba sobre mí como un escudo cálido y protector. Por primera vez en años, no había ningún peso presionándome, sin expectativas, sin manipulación, nadie aprovechándose de mi amabilidad. Lo había hecho. Me había alejado y no miraba atrás. Había pasado tantos años atrapada en un ciclo de dar y sacrificarme por personas que solo tomaban. Ahora, me estaba eligiendo a mí misma. Podía tomar mis propias decisiones sin preocuparme si las aprobarían. Podía gastar mi dinero en cosas que me hicieran feliz sin preguntarme cómo lo convertirían en otra culpa. Y lo más importante, ya no estaba sola. Tyler estaba allí, de pie junto a mí de una manera que nadie más lo había hecho. No éramos perfectos, teníamos heridas que necesitaban sanar, cicatrices que no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero la diferencia ahora, nos teníamos el uno al otro. Sin susurros en nuestros oídos, sin voces externas envenenando lo que teníamos, solo nosotros. Y eso era suficiente. Solía pensar que vengarme se sentiría como un gran momento, como fuegos artificiales,
como una escena dramática en una película en la que me alejaba victoriosa mientras ellos se derrumbaban detrás de mí. Pero la verdad, la venganza no se trataba de hacerlos sufrir, se trataba de eliminarlos por completo de mi vida. No más esperar disculpas que nunca llegarían, no más dar oportunidades a personas que ya me habían mostrado quiénes eran. La mejor venganza era vivir una vida que nunca más podrían tocar. Y eso era exactamente lo que planeaba hacer. Pensaba en mi madre y en Maddie a veces, no con tristeza, no con nostalgia, solo como un recordatorio de lo que había sobrevivido, de lo que había escapado, de la lucha que me costó cerrar esa puerta. Seguirían existiendo, seguirían viviendo sus vidas, seguirían quejándose de lo injusto que era todo. Pero nada de eso importaba. En cuanto a mí, había seguido adelante. Había construido algo nuevo, algo que nunca podrían quitarme.